Sí, sí, vengo de una jornada de perfeccionamiento y por me eso salió. te la rescatamos un ratito. Me salió. Bueno, no, habíamos quedado que íbamos a charlar, habíamos charlado de Juan Domingo Perón y tenía ganas de resaltar el personaje de Eva. Y lo resalto porque me pasó lo mismo que cuando empecé a conocer a Perón de adolescente, ¿no? O sea, yo te estoy hablando que la adolescencia para mí fue la década del 80, ¿no? O sea, estamos hablando del siglo pasado. ¿Cómo se la banca? Y éramos el nacimiento de la democracia. Entonces, estábamos en un mundo mucho más machista que el actual. Y a mí me fascinó leer desde una literatura más interesante, desde la novela biográfica, y conocer a Perón, y más me fascinó aún conocerla a Eva Duarte como líder, como desde el lugar mío de mujer. Imagínate una persona que nació en 1919, hija natural también, mucho más natural. Explíquele a las generaciones más jóvenes que es hija natural. Y antes se hacía una diferenciación entre lo que era un hijo nacido en el matrimonio y lo que era un hijo nacido fuera del matrimonio. En el caso de Perón, como habíamos contado la charla pasada, se llamaba hija natural porque cuando era extramatrimonial generalmente era... era extramatrimonial, claro. O sea, estaba mal. Entonces, para no ponerle ilegítimo, que estaba mal, se utilizaba ilegítimo también. Opa. ¿No sabías eso? No, pensé que era natural. No. El hijo natural era la denominación legal, hijo natural. Pero se decía también hijo ilegítimo. ¿Entendés? Era fantástico. Sí, fantástico. ¿Y el bastardo? Era bueno. Era fantástico. Sí. En el caso, habíamos comentado que en el caso de Perón era un hijo natural porque los padres no estaban casados al momento de su nacimiento, pero en el caso de Eva Duarte, 1919, y retomo con lo que estaba diciendo antes, me pareció que una persona con tanta carga negativa que haya podido imponerse y que haya podido llegar hasta donde llegó, a mí me generaba como mujer, conociendo lo difícil que nos es a las mujeres avanzar, y más en esa época, y más viniendo del interior, me pareció algo... Y más siendo pobre y puta. Por lo menos, o sea, pobre ni hablar. O sea, por lo menos siendo pobre. Bueno, nada, me pareció un personaje muy, muy, muy interesante, me llamaba mucho la atención. Entonces, me involucré desde la lectura de libros. Santa Evita fue, en este caso, para mí, lo leí, el de Tomás Eloy Martínez, antes de que saliera la serie que todos deben haber visto, y si no vieron, recomiendo. Y hay mucha literatura de Evita. Y Evita fue un personaje, como todo liderazgo, muy contradictorio. Bueno, sabemos que su origen, me interesa, ¿viste? Me detengo un poco en su origen. Y ella, bueno, es de los Toldos, ¿no? Su papá, Juan Duarte, era un señor de dinero que con la mamá, Juana, de la mamá de Evita, tenía un segundo matrimonio. Su principal matrimonio, su matrimonio, mejor dicho, claro. Su matrimonio estaba en la ciudad de Chivilcoy con otra mujer. Y que tenía hijos y qué sé yo. Y hacíamos los toldos. Y hacíamos los toldos y mantenía a los dos, porque claro. Tenía plata el tipo, porque tenía varios hijos, obviamente. Evita tuvo varios hermanos, 5, bueno, qué sé yo. Yo es que había una familia que no lo sabía, pero después las dos. No, las dos lo sabían. Los dos lo sabían. Sí, sabían. Lo que pasa es que, bueno, eran distintas épocas. Estamos hablando de 1919, o sea, Evita, que era la hija menor, o sea, este matrimonio, las dos parejas, digamos, en principio de siglo. Era otro mundo. Sí, otro mundo donde el hombre, digamos, tenía una preponderancia que obviamente la mujer no tenía. Y vivían de Duarte. Bueno. Sucede uno de los hechos que a mí me parece más, que debe haber marcado más a Evita, más que el tema de vivir pobre o de ser... En 1926 fallece en un accidente automovilístico el padre y lo van a velar. Entonces va la madre de Evita al velatorio con los 5 hijos, de los cuales Evita era la más chiquitita, y lo único que pide, se acerca a la sala velatoria
Y lo único que pide es que permitan a los hijos despedirse del padre. Ni siquiera quería entrar ella. Sale gente, le hace esa pregunta a la viuda, a la otra viuda. Sí, a la primera, evidentemente. A la viuda legal. Sí. Y le dicen que no. Vos imagínate, teniendo 7 años, que se murió tu papá, vos no entendés nada porque es tu papá. Y te dice una gente que tiene más plata que vos, viste que, te dice, vos no podés entrar. Y vos tenés que ver a tu madre quebrada y vivir esa situación, sin entenderla, cómo te marca. Nada, eso. Sí, o sea, yo lo marco como, a partir de ese lugar, a mí me encanta esto, a partir de ese lugar entender el comportamiento posterior. Me resulta muy interesante. ¿Sí? Finalmente, bueno, nada, imagínate cómo la marca. La madre tiene que hacerse cargo de los 5 hijos, viven en una situación muy precaria, obviamente no tenían plata, ella era costurera. Imagínate en Los Toldos, lo que serían Los Toldos en 1920, 26, 27. Ella en el 30 decide mudarse a Junín, una ciudad un poco más grande, para ver si la familia podía resurgir un poco. Ella, me refiero a la madre de Eva. Y terminan en Junín, saliendo un poco de Los Toldos, donde ya tenían como una marca, ¿no? Bueno, nada, Evita tenía ganas de ser actriz, era lo que ella sentía como una vocación. En 1935 ve la oportunidad, ella había intentado antes irse, pero muy chiquita, ¿no? Pero en 1935 ve una oportunidad. Conoce a Agustín Magaldi, un cantante de la época que estaba ahí en Junín, y se terminan yendo con Agustín Magaldi, se va para Capital Federal. En Capital Federal, Agustín Magaldi se abre de ella, o sea, queda pobre en una situación económica muy... A la deriva. Queda a la deriva, viviendo en lugares muy malos y tratando de ser actriz. En 1935, una mujer sola en Buenos Aires, tratando de abrirse paso sin nada. Complicado. Muy. La realidad es que ella a través de... y acá es donde se abre un poco la historia. Algunos te dicen que lo hace bien, otros te dicen, ahí como decís vos, te dicen, una puta era. Bueno, ¿ok? Eso lo dejamos ahí. No, sí, por supuesto, pero aparte ahí, quién lo dijo. porque no viene, claro, porque no viene acá. Pero el tema es que... Lo que se decía era que no era buena actriz y que era... Bueno, no, que no era buena actriz, eso se ve. No, eso sí, de eso sí puedo dar, puedo decir, he intentado, no era buena actriz, eso estamos de acuerdo. Y bueno, que llegó... Pero era muy bonita, ella venía de la radio, tenía un buen decir, porque acordate que estaba en la época del radioteatro, ¿sí? Entonces también ella obviamente que tenía, después no quedó claro que también así como era mala actriz, tenía un muy buen decir. Entonces esa parte, digamos, creo que habrá compensado y ella empezó a tomar cierta relevancia a través de los radioteatros, ¿no? Entonces ahí sí ella tenía evidentemente, claramente, una ventaja. Plus, claro. Después cuando le tocaba la parte de la actuación, ahí como que, fallaba, no es fácil, no es para cualquiera. Lógico. Claro, pero la verdad es que ella empieza a trabajar y empieza a ser conocida, forma parte de la Asociación de Actores, empieza a conseguir distintos papeles, qué sé yo, va avanzando en ese mundo, hasta que en 1944, Perón aún, por supuesto, no era presidente, pero ya era secretario de secretario de Trabajo, ¿no? De la Secretaría de Trabajo. O sea que ya era conocido. Era muy conocido y se veía que era un personaje en ascenso, con mucho carisma. Se conocen en 1944, tienen un encuentro, todos hablamos del terremoto de San Juan, donde se hacía galas de beneficencia para juntar fondos justamente para la gente dañada en este terremoto, y ahí se conocen y es como un flechazo a primera vista. O sea, imagínate, los dos han demostrado claramente que eran dos personalidades muy fuertes. Evita tenía una personalidad muy fuerte, Perón tenía una personalidad muy fuerte. Los dos se conocen. Yo me imagino que a Perón le debe haber llamado la atención una mujer para esa época con tanta personalidad, y tenían muchas cosas en común.
el origen de los dos, de esta situación de hijo natural, les daba un punto, un lugar de contacto. Y cuando él, militar, cuando él se da cuenta, había una diferencia de edad muy grande, entre paréntesis, ella tenía 24, él tenía 48, o sea, tenía una diferencia de edad, o sea. Pero él se da cuenta de esa situación, los militares le dicen, los otros militares, a Perón militar, le dicen, no te conviene esta mujer. ¿Y por qué no te conviene? Porque es una actriz. O sea, y a un militar estaba buscando una sociedad muy pacata de esa época, tenía que buscar una chica de bien, una chica bien. Bueno, y Perón dice, mientras lo voy a... Y se enamoró, y claramente se enamoró. 1944, entonces te decía, empieza esta relación. A Perón lo ponen preso, recordás, o sea, sigue un tiempo la relación, qué sé yo. A Perón lo ponen preso en el 45, los primeros días, el 12 de octubre del 45, porque había dado muchas ventajas hacia los trabajadores, que esto es lo que habíamos charlado, y había creado una fuente en los sindicatos muy importante. Empezaba a tener mucho poder. Empezaba a manejar poder, aunque él no sabía exactamente. Él no lo sabía. Pero los demás sí, entonces. Los demás lo sabían y él no aún. Lo mandan preso, Evita lo acompaña, siendo pareja, se va a vivir con él a la prisión. Lo mandan preso a un militar, ¿no? Sí. Que escuchen la Elisa. Evita se va a vivir con él divinamente. Bueno. ¿No? Como ¿viste? Cecilia Boloco y Carlos Saúl. Agarra. Bueno, nada que ver. Sí. Bueno, no, por favor, no. Sí. No, por favor. Era un chiste. Sí. Bueno, nada, van ahí, qué sé yo, están en el centro de detención y Perón incluso les dice, bueno, nosotros cuando salgamos de acá, voy a tratar de que salgamos de acá, si puedo salir vivo, nos vamos a ir para el sur, a vivir al sur y nos casamos. Bueno, finalmente pasa el 17 de octubre, en el cual Evita no tiene nada que ver, o sea, Evita todavía no está, porque hay algunas fuentes que dicen, no, sí, Evita fue la que convocó a las masas, no, todavía no, más adelante sí. Pero en ese momento no. Es Cipriano Reyes el que desde los sindicatos organiza esta movilización porque no podían perder todo lo que habían conseguido. ¿Está? Sabemos que pasa el 17 de octubre. El 22 de octubre se casan en Junín. 17 de octubre gana Perón. No, el 17 de octubre se produce la marcha multitudinaria del Día de la Lealtad. Sí. Después se llaman elecciones que son posteriores, ¿ok? En el 45. Ahí es donde lo pide el pueblo. Pero ahí el pueblo lo pide y entonces después se llaman elecciones y el tipo, por supuesto, la gana. Pero se casan. Los detalles que se casa 5 días después. O sea, después del 17 de octubre, el 22, vienen a Junín, porque ya no tenía partida de nacimiento, era un despelote. Entonces, vienen a hacer los trámites, se casan en Junín. Y bueno, nada, se llama elecciones, ahí aparece el 22 de febrero del 46, gana las elecciones con el 54% de los votos, con con Quintana de vicepresidente, y empiezan a suceder cosas raras para una mujer. A mí una de las cosas que más me llamó la atención y que nunca entendía, porque veía como algunas cosas fragmentadas, pero apenas asume Perón, ella se va de gira a Europa. O sea, la esposa del presidente, que era exactriz, digamos, se va de gira a Europa. Raro para la época. No era normal que una mujer... Aparte va sola, Perón se queda acá. 1946, la guerra había terminado ayer. Raro. La guerra había terminado ayer. Y la mujer se va de gira a España, Italia, al Vaticano, a Portugal, a Francia, pasa por Brasil y Uruguay. Hace una gira enorme de 2 meses. Argentina en ese momento... O sea, el tipo la manda como embajadora, porque Argentina en ese momento era el granero del mundo. Europa estaba destruida, Argentina llena de plata en el Banco Central de la República Argentina, producto de los altos precios de los commodities. Y ella va, incluso le mandan a España, por ejemplo, que la reciben, y por eso después lo reciben a Perón también, en una época de mucha
hambruna en Europa, manda camiones, escúchame, manda barcos con trigo, ¿entendés? O sea, con grano, y lo manda para darle de comer, y era para hacer pan, o sea, estaban muy mal los europeos. Bueno, eran las relaciones exteriores o la diplomacia de Perón en esa época. Claramente. Mandar la EVA, mandar lo que necesiten, Exacto. y el día de mañana, bueno, lo que necesitemos nosotros, ¿no? Exacto. Era su manera. Era su manera. Y él no se podía ir de Argentina porque las cosas estaban terribles. Entonces, fíjate que la manda a ella, de embajadora. Imagínate ella, o sea, su cabeza de la nena de 6 años, rechazada en un velorio, a llegar a Europa. Embajadora de la República Argentina. Primera dama y embajadora de la República Argentina. Una locura. Bueno, eso primero, ya eso te llama la atención. ¿Cómo se hizo cargo de eso también? Porque esta mujer no había salido nunca de Argentina. Bueno, fantástico. Cuando, estaba uno de los elementos más importantes también que estaba buscando cuando vuelve, era el tema del voto femenino. O sea, nosotras las mujeres no votábamos. En la primera elección de Perón no votamos. Bueno, no votamos porque no estábamos vivas, pero aparte las mujeres en general que estaban vivas no votaban. Entonces había un movimiento sufragista femenino muy importante en todo el mundo, pero Eva es la que lo lleva adelante acá. Es la que lo impulsa. Y la que lo impulsa, y con la energía que tenía esta mujer, para conseguirlo. En una sociedad sumamente machista. Aún siendo la esposa, embajadora y todo eso, le costó un montón. Lógico. Lo logra, sale la ley 13.010 el 11 de noviembre en el año 51, la ley del voto femenino. Por supuesto que gracias a esto también Perón, cuando se presenta a la reelección, también por supuesto la gana con un amplio margen, porque claramente uno estaba agradecido que podés votar gracias a eso. Y eso fue un mérito de ella. Por otro lado... Sí, fíjate también, esto está estudiado en todas las disciplinas habidas y por haber en la República Argentina, desde todos los ángulos, pero si nos centramos en la sociología, lo que explica la sociología de este acto de Eva Perón es que, obviamente, mucha gente dijo, claro, sí, le dio el voto a las mujeres porque quería que Perón ganara, qué sé yo, pero uno puede hacer la lectura que quiera. Sí, claro. Lo real es, primero, que las mujeres accedimos a poder elegir, y segundo, que esa posibilidad nos pone en otro lugar. Totalmente. En la sociedad. Totalmente. Va de la mano, inclusive si lo querés mirar de lo único que querían era que más gente los votara. Bueno, ese acto que se supone individual, socialmente, para la mujer fue de un ascenso enorme y abrió muchísimas puertas. Totalmente. O sea, yo sí tengo que valorizarla, la valorizo realmente, es una feminista. No es la primera, no es la única, lógico, pero es la que tuvo la oportunidad y llegado el momento, lo ejerció. Bien. Y lo llevó adelante y bienvenido sea. Por otro lado, ¿no? Vamos por otro lado, en ese momento había lo que se conocía con el nombre de la Sociedad de Beneficencia, que eran las damas de la alta sociedad, hacían la acción social. Caridad. O sea, pero en ese momento era caridad, pero era como lo que ahora se conoce con el nombre de acción social. Viste, pero lo que pasa es que la acción social es más... No, es más amplia, claro. No, pero es que está bueno con estas cosas sí, decirlo. Claro. La caridad es vertical, sí. Lo hace la gente de la clase alta a la gente de la clase baja. La solidaridad o la acción social, claro, es más horizontal. Totalmente. Esto eran las mujeres de clase alta que estaban muy al pepe y que, bueno, daban un poco de lo que tenían. A ver, era... O de lo que se ocupaba. Era la sociedad de beneficencia que se ocupaba de... Su ocupación actos era... de caridad hacia las personas que menos tenían. Históricamente, la sociedad de beneficencia, que era un grupo de mujeres de mucha guita y con todos dobles apellidos, dobles, triples, qué sé yo, decirlo, no lo hacemos así. Se le otorgaba el nombre de, el título de presidenta honoraria de la sociedad de beneficencia a la primera dama. Claro. Evita, vienen y le dicen, che, vienen las señoras, piden una audiencia con vos, ¿las vas a atender? Por supuesto.
Claro, ya estaba contenta, me lo van a ofrecer. O sea, lo normal. No se lo ofrecen. O sea, le dicen, no, vos entenderás, nosotros venimos a presentarnos, somos la Sociedad de Beneficencia, y no le ofrecen ser presidenta de la Sociedad de Beneficencia. ¿Por qué, Eli? Por su origen, porque era, esto lo de hija natural, esto de actriz, ¿eh? No se Y lo esto de ofrecen. lo que se decía en ese momento. Suponete eso, viste, ya No, en ese momento no lo era. No importa, pero también hay que marcar el nivel de machismo de la sociedad femenina argentina. Claramente, pero aparte era el concepto de hija natural, que ya te marcaba con el nacimiento. Porque el otro era una elección, en todo caso, que querías hacer vos con tu vida sexual. Eso es una elección. En todo caso, ¿me entendés? O sea, sí. vos decís, quiero ir con uno, quiero ir con dos, quiero ir con 100. Tema tuyo. Pero el otro, vos no tenés nada que ver. Nací acá y me tocó. Señor. Me abrieron la puerta y caí acá. Está. Claro. Entonces, juzgar a alguien por algo que realmente es, ¿viste? Sí, tremendo. Bueno. Bueno, ¿qué le pasa a Eva con eso? Entonces, nada, la mina se reenoja y les dice, se meten la sociedad de beneficencia en el traste, hagan lo que quieran, ustedes no van a tener nunca un mango, y ya desarrolla el concepto de desarrollo social. Y lo toma como su propia, dice, yo voy a armar mi propia fundación. Arma la Fundación Eva Perón. Esto ya ahí... Cuando se construye desde esos lugares... No ahí funciona, ya, lo marca. viste, No claro, es todo yo, todo yo, todo yo, todo yo. Y es por y tu es mi nombre, carencia. mi nombre, mi nombre. Es por tu carencia. Y es un tema de carencias, claro, ya necesitaba reconocimiento. Bueno, por eso. Cuando se hace pero eso, bueno, ahí, por eso lo digo desde viste, la traigo desde allá hasta acá, que lo con toda mi entender, admiración, claro. con toda mi admiración, pero con todo acá el desbarranco. Sí, Fundación la Eva Perón, objetividad, además, la claro, objetividad. o sea, ese, ahí hay el ego, donde realmente la inseguridad, pero es el ego lo que hace llevarlo de esta manera, ¿no? Crea esta Fundación Eva Perón, donde se iba a dedicar a acción social, Ministerio de Acción Social básicamente, pero de una manera bastante violenta, también hay que decirlo. ¿Violenta en qué sentido? Necesitaba fondos la fundación. Obviamente que había fondos que llegaban de manera por el Estado, a través de este exceso de dinero que existía en el Banco Central, producto del precio de los commodities, lo que ya charlamos, y después le obligaban a las distintas empresas obligatoriamente a hacer un aporte a la Fundación Eva Perón. ¿Y por qué? Porque si no te mando al sindicato. Porque Eva Perón había conseguido, porque Perón estaba en la parte más de gobierno, ¿no? Y ella se ocupaba más la parte de los sindicalistas. Entonces ella tenía mejor relación con muchos sindicalistas que lo que tenía Perón, porque Perón se había tenido que alejar de eso para gobernar desde otro lugar. Perón era, como lo decimos, y Perón era militar. Claro. En el fondo era le militar. Puede gustar hasta un momento el sindicalismo. Después a Perón no le puede gustar de ninguna manera. Tal cual. O sea, tal cual. La realidad es que él iba por otro lugar y ella iba por otro lugar. Empiezan a abrirse y ella empieza a tener más vuelo desde el lugar por el sindicalismo, más trato con el sindicalismo. Y con sus compañeros, digamos, con la gente más trabajadora. La chica se empieza a tirar más paredes, ve esa carencia, pero siempre con el ego muy, muy alto arriba, ¿no? Empieza a juntar fondos en la fundación de esta manera muy particular. También tenía la rama femenina del peronismo, o sea, ella empieza a tomar mucha importancia. Perón se empieza a preocupar, porque claramente tenía ahí alguien que le estaba haciendo sombra. Ajá. Le pone un secretario privado para que la controle. Sí, le pone un secretario privado para que la controle. Ella sigue tomando, la verdad es que ya lo debe saber todo el mundo, pero hacía largas jornadas de laburo en la fundación, pero donde la verdad las cosas se manejaban de manera muy caprichosa, o sea, había una larga fila de personas que venían a pedir algo y ella se los concedía. Era una situación, convengamos, no dejaba de ser vertical. En el sentido de, venís a besarme, viste, tipo el anillo, para que yo te dé. Eso. Ahí cuando vos estás, lo habías planteado antes, ¿no? Acá es cuando se empieza a descarrilar. Para mí sí. La situación. Para mí sí. Para mí en el 51 es donde ya empieza a tomarse demasiado. Claro, se deforma y se toma muy personal y ya eran las figuras. Era Perón y Eva Perón. Se deja de pensar en conseguir ventajas para... O sea, no es que se deje de hacer, pero se pierde la centralidad.
¿no? O sea, demasiada centralidad en los líderes. Eso me parece a mí. Es re interesante lo que está marcando Eli, la manera en que lo está marcando, porque en realidad es lo que pasa siempre en el poder. En el poder se llega a un momento y se llega a un lugar en donde quienes ocupan los cargos se desprenden de la gente y de lo que pasa con la gente y se pierden, ¿no? En el caso de Perón y de Eva es más visible cuando uno revisa la historia, porque eran los que más cerca estaban de la gente al principio, mucho más que los que después fueron, es que, claro, que ya estaban perdidos probablemente antes de llegar a ser presidentes o que se perdían muy rápido, pero que era difícil ver cuándo, porque nunca habían tenido contacto directo con la gente. Como estos dos actores sí habían tenido mucho contacto con la gente, es muy fácil ver, y sobre todo con el diario del Recontralunes, en qué momento ellos dos empiezan a perder. Y alejar y a embriagarse de poder, que sabemos que el poder embriaga. Sí, sí. Y bueno, sabemos lo que sucede. Y rompe. Y corrompe. En estas condiciones, también digamos que Evita era bastante autoritaria, ¿no? O sea, se hace lo que yo digo un poco, ¿no? O sea, no era una persona... O afuera, ¿no? Bueno. Obviamente necesitó ese carácter para llegar también. Sí. Pero bueno, pero después se corrompe lo charlamos, o sea, creo que lo importante creo que es dar el panorama general, ¿no? Pero bueno, después de las elecciones y antes de calcular, que esto es lo que más me interesa a mí, antes de llegar a la reelección, digamos, cuando el momento que se tenía que producir la reelección de Perón, o no, el 22 de octubre del 51 los sindicalistas arman una especie de cabildo abierto donde se pide de manera popular, que Evita sea vicepresidenta, ¿no? O sea, la gente va a la calle. ¿Viste lo que le había pasado a Perón en el 17 de octubre del 45? Bueno, esta vez le pasa a Evita, donde le piden que sea vicepresidente, básicamente, a los gritos en la Plaza de Mayo. Imagínate. O sea, y Perón no quería, los militares ya le decían, ni se te ocurra ponerme a esta mujer de vicepresidenta. Y la realidad es que Perón también sabía que estaba enferma. Porque ya estaba enferma. Ya había tenido cáncer, no se atendía como correspondía, decía, no le daba bola, la habían operado. Ya venía con una situación un poco, no sé si ella sabía o no, dicen que no, pero bueno, ya venía complicada. Perón dicen que sí sabía. Y bueno, aparece este acto multitudinario que ha sido retratado en muchas películas, en series y en libros, donde ella le insiste que ella quería ser vicepresidente. Ella quería. Sí. Y él le pide lo mismo que le había pedido Farrell a él cuando él sale el 17 de octubre a la plaza y le dice, mándamelos a casa. Entonces, bueno, han visto imágenes de ella en el balcón le dice, denme un tiempo para pensarlo. Imagínate toda la locura, eso, porque no eran redes sociales, no hablaban por Twitter, hablaban con millones de personas en una plaza. Desde un balcón. En un balcón, con un microfonito. Y bueno, nada, ella finalmente obviamente no es candidata a vicepresidente, como todos sabemos. La famosa fórmula Perón. Que fue posteriormente, fue Perón, pero que en ese momento no era Perón. Y declina esta situación. En el medio hay un intento de golpe militar al mismo Perón, que es sofocado, ¿no? O sea, porque los militares querían que tome otro carril, el tema económico y el tema de dejar de darle tanto reconocimiento a la gente y, bueno, volvamos a las fuentes. Perón como que también quería ir para ese lado, pero hay un intento de golpe militar y entonces lo que hace Evita es comprar armas gracias a todos los contactos que tenía en España, que había conseguido, compra armas y las manda a traer. Los militares se enteran de esto y le dicen, Perón, tu mujer compró armas y las trae para acá. ¿Para qué son las armas? Y las armas Evita las pensaba usar para dárselas a los sindicalistas,
porque ella decía que los militares lo iban a voltear a Perón. Entonces quería tener armado a los sindicalistas para que en todo caso lo defendieran a Perón cuando ella no estuviera. Ahí ya venía esa historia, ¿no? Obviamente Perón no puede permitir, gracias a Dios, o sea, porque en eso, bueno, a mí no me copa el tema de los enfrentamientos y todo es un tema complicado. No se me hubiese ocurrido. No se me hubiese ocurrido. No llegan las armas a los sindicatos, dicen no podemos generar una matanza, ponerle que se dé, no podemos generar esto, pero no quería eso y lo desarticula. Ahí, a partir de ahí, ya sabemos que, bueno, el cáncer es ella tiene cáncer de ovarios y, bueno, nada, la operan varias veces, sigue distintos tratamientos, le dan radioterapia, lo que había en ese momento, pero bueno, fallece finalmente, productor de este cáncer, el 26 de julio del 52. ¿Termina ahí la historia? No termina ahí la historia. Vos decís, ya se murió, ya está. No se murió, ya está, no. Porque ¿qué pasa? Pasa algo interesantísimo con el cadáver. Que es una cosa espantosa. La madre de Evita quería, o sea, Evita le había pedido a la madre que por favor que la entierre. Y Perón, ¿qué le dice? No le entierro nada. Y le hace un proceso de cuidado del cuerpo para que no se pudra, momificación, no sé, como le quiera llamar al proceso que le hace el médico español, llaman a un médico español para conservar el cuerpo, y a partir de ahí empieza, y queda en la CGT el cadáver de Evita, qué sé yo, y a partir de ahí empieza toda la historia del cadáver de Evita, que realmente merece una serie y merece toda una situación particular. Cuando Perón lo echan en el 55, no se lleva el cadáver de Evita, no se podía llevar, él escapa rápidamente hacia Paraguay y queda en Buenos Aires. Entonces, los militares que estaban en ese momento, por miedo a que fuera como un lugar de culto, porque los militares del 55 fueron muy locos, ellos querían borrar todo lo que fuera de Perón, hasta trataron quemaron toda la documentación que había, los edificios que había, o sea, se perdió mucha documentación porque la quemaron, la rompieron porque no quería que quedara nada. ¿Puedo hacer un inciso? Dale. En Argentina los militares, todos, fueron muy locos. No, todos no, porque nosotros tuvimos el 82, que hubo muchos. Yo no estoy en contra de todos los militares, yo no. Yo no. Yo creo que no. Pero, o sea, sí del que está en contra del sistema democrático, pero no de los otros. Pero no todos en general. En este caso, que estos sí estaban locos, agarran el cadáver de Evita y dicen, no hay que hacerlo desaparecer. Bueno, quemémoslo. Quemémoslo. No lo podemos quemar porque sería un sacrilegio. Bueno, eso es una cosa rara de la época. Delirio. O sea, no lo podían hacer desaparecer porque un tipo racional dice, quemémoslo, fácil, se termina, ya no está más. No, porque sería sacrilegio. ¿Viste? ¿Qué sé yo? No sé qué tienen en la cabeza. Hacen 2 copias más del cadáver de Perón, de Evita, y van y entran a desperdigar, entran a variar por distintos lugares. Sí, la reproducen y empiezan a variar el cadáver por distintos lugares. ¿Qué está acá? Ay, no. Una cosa espantosa. Uno de los tipos que tiene que cuidar el cadáver se vuelve loco y le hacía cosas a Eva que no te puedo explicar. Y mata a la mujer incluso por un accidente, pensando que la venían a secuestrar, a la del cadáver, digamos. Y termina el cadáver finalmente, termina en Europa, lo ponen en una bóveda. Loca, ¿no? No, una cosa re loca, aparte. Que genere... Muy loca. Un cuerpo muerto, todo eso. Un cuerpo muerto. De hecho, vos sabés lo de Aramburu, o sea, lo secuestran a Aramburu porque los montoneros años después, en la década del 70, porque había hecho desaparecer el cadáver de Evita y ellos pensaban que sabía dónde estaba y no lo sabía, porque el tipo en acto de inteligencia dijo, yo no quiero saber, lo único que quiero es que no lo rompan. Pero no, y entonces la iglesia es la que intermedia para ver dónde lo terminan enterrando. Finalmente lo matan a Aramburu, qué sé yo, sabemos que lo matan.
utilizan después cuando muerto con el cadáver de Aramburu los montoneros, entonces secuestran el cadáver de Aramburu, intentan secuestrarlo para hacer un intercambio con el cadáver de Eva. Es muy loco, ¿no? Muy loco. Estaban todos recontra, estaban todos desquiciados. El tema es que toman finalmente, le dicen, bueno, vamos a darle el anus, vamos a darle el cadáver, terminemos con esta locura, vamos a darle el cadáver de la esposa al marido, que haga él lo que quiera con el cadáver, y dejémonos de... ¿Cuántos años desde que se murió? Y en 72, estamos hablando, se murió en 52, 20 años, fueron que anduvo dando vueltas, una cosa de loco. Buah. Un delirio. Y termina el cadáver en España, con Perón. Ahí aparece el tema del brujo, ¿viste? De López Rega, donde el tipo reconoce que le quería pasarle a María Estela Martínez de Perón, le quería pasarle el carácter, compases, no sé, compases de mágico, no sé. No sé, esas cosas que vos decís, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo hay tanto demente ahí arriba? Claro, bueno, es que después todo se explica, pero bueno, está lleno de desquiciados profundos. Sí, psicópatas, obviamente no puede, no le puede pasar. No pudo. Y bueno, nada, vuelve Perón, eso ya lo conocemos, y bueno, Evita, ¿dónde está enterrado Evita? Él es el sinsentido más grande. ¿Dónde está? En el cementerio de la Recoleta. O sea... O no. El más sinsentido, dice Eli. O no. Es lo que siempre quiso. O no. Y no la estoy juzgando. No, pero sí, tal cual. Como decís, mira, vos que no me querías acá, que no me reconocías. Mira, claro. Sí, me toca acá. Personaje interesantísimo. Uh-huh. Eva Perón, personaje con mil... ideas, mil facetas. Bueno, me olvidé de nombrar el libro, que es una de las cosas peores, me olvidé de nombrar esto, el libro La razón de mi vida, que se utilizaba en la escuela primaria. O sea, viste que a mí, en la época que yo hice la primaria, pero que no es esta época la de Perón, yo la hice muy después, pero mi mamá me mima. Siempre porque la M, ¿viste? Te enseñaban en cursiva la M. Mi mamá me mima, mi mamá me ama. Bueno, en la época de Perón era Eva, ¿entendés? O sea, Eva me ama, Perón se utilizaban estos libros como libros de enseñanza en la primaria, eso hablando un poco del tema de la contradicción esta. Pero no deja de ser fascinante, o sea, siempre claro. A mí me pareció fascinante y invito en general a toda la gente a leer. Santa Evita es fantástica, Juan y Eva también es una película hermosa de la historia de los dos, despojándonos un poco de lo que pensemos después de los partidos políticos y todo, los personajes me parecen fascinantes. Gracias, Eli. Gran laburo. No es nada fácil de desligarse de lo que uno piensa, de cómo uno piensa que las cosas deberían ser, y contar la historia de una mujer como es Eva Perón, que representó para la Argentina lo que representó. Así que muchísimas gracias por ese besote. Esfuerzo. 53 minutos pasan de las 10 de la mañana. Pasó, como todos los jueves, Elisa Fernández en Punto Radio 93.1. Sindicato de Choferes de Camiones, Seccional Chacabuco, Secretario General.